Hola. En solución acuosa, los protones nunca están libres. Estos están acomplejados con el agua, como es para el caso del ion hidronio, H3 o más. Pero por simplicidad lo reemplazamos como H más. Ten en cuenta esto. Imagina una solución acuosa con un ácido HA. Este se disocia según el siguiente equilibrio. Sabemos que esta solución va a tener cierta concentración de protones. Y si HA es el único ácido en solución, la concentración de protones es debida a él. Sabemos que por cada HA que se disocia se genera un A menos y un H más. Eso significa que la concentración de los A menos son los HA que se han disociado para liberar un H. Por lo tanto, la concentración de los H más debería ser igual a los A menos, porque la concentración de los protones liberados, que son H más, debería ser igual a la concentración de las especies que lo liberaron, los A menos. ¿Y qué pasa si en solución también hay una base, como B, que reacciona con los protones? ¿Se seguirá cumpliendo esta igualdad? Bueno, los protones en solución acuosa, los protones liberados, que son H+, ya no son libres, por así decirlo, sino también los encontramos en BH. Y eso sería igual a la concentración de las especies que los liberaron, siendo la única a menos. ¿Y qué pasa si hay otro ácido, HF, el cual se disocia para generar F- y H+? Entonces, los protones libres en solución acuosa, que son aquellos que están acomplejados con el agua, o bueno, libres, H+, más los que se encuentran en la base, BH+, eso debe ser igual a la concentración de las especies que liberaron esos protones, que sería A-, y F-, que son las formas conjugadas de los ácidos que se disociaron para liberar esos protones. Ejemplo, para el agua. El agua se disocia y se genera OH y H. De aquí podemos concluir que por cada OH que se genera, también se forma un H+, porque por cada molécula de agua que se disocia se genera una de OH y una de H, y esas concentraciones deberían ser iguales. Esta herramienta, que algunos le llaman balance práctico, nos servirá más adelante. Continuando con el ejercicio que vimos anteriormente, veamos que nos pide la segunda parte. Mezclando 50 centímetros cúbicos de la solución A, en la que determinamos que la concentración total de ácido fosfórico era 0,302 molar, con una solución de amoníaco, nos piden calcular el pH de la solución resultante. Como esta es la reacción de un ácido, el ácido fosfórico, con una base, el amoníaco, primero podemos asumir que la reacción de neutralización es directa. Sabemos que son equilibrios, pero podemos asumirlos para tener una idea de a qué concentración estamos trabajando. Sabemos que la concentración de cada uno es tal, pero como parten ambos de 50 centímetros cúbicos a 100 centímetros cúbicos, entonces su concentración se diluye a la mitad. Ahora nos damos cuenta que el ácido fosfórico reacciona completamente, y de amoníaco queda 0,2 menos 0,101, es decir, 0,099, y se genera 0,101 tanto de dihidrógeno fosfato y de amonio. Como queda amoníaco, esta base puede reaccionar con el ácido, el dihidrógeno fosfato, que aún tiene protones que puede liberar. En este caso, el amoníaco se consume completamente, 0,099 molar, y de ácido fosfórico 0,101 menos esa cantidad nos deja una muy pequeña de dihidrógeno fosfato. Y de hidrógeno fosfato nos quedaría 0,099 molar, y de los amonios sería 0,099 más lo que se generó antes, 0,101, que en total es 0,2 molar. Este sencillo cálculo nos permite sacar un par de conclusiones. Primero, que prácticamente todo el ácido fosfórico está en forma de hidrógeno fosfato. O sea, ese 0,099 es prácticamente 0,101. Y segundo, que todo el amoníaco está en forma de catión amonio, 0,2 molar. Digo prácticamente, porque en realidad estos son equilibrios. Y ahora vamos a trabajar con ellos. Tenemos los equilibrios de la disociación del ácido fosfórico, las tres disociaciones y las tres constantes de equilibrio que nos las dieron por dato. Y una más.
la disociación del amonio. El pK de esta constante de equilibrio es 9.24, es decir, la constante de equilibrio es 10 a la menos 9.24, lo que nos sale 5.75 por 10 a la menos 10. Ahora, nosotros sabemos que en solución prácticamente todo está en forma de hidrógeno fosfato y de amonio. Entonces, si nuestra solución parte de estas dos especies, podríamos hacer ese balance que te enseñé al inicio. Eso sería que la concentración de protones liberados debería ser igual a la concentración de las especies que liberaron esos protones. Esto sería la concentración de los protones, H+, más la concentración de hidrógeno fosfato, es decir, los protones que reaccionaron con hidrógeno fosfato y ahora están en forma de dihidrógeno fosfato, más dos veces la concentración del ácido fosfórico. ¿Por qué dos veces? Porque estos son los protones que reaccionaron con dihidrógeno fosfato para generar ácido fosfórico. Pero en dihidrógeno fosfato ya había un protón, más ese protón adicional significa que por cada molécula de ácido fosfórico representa dos protones, por lo que la cantidad de protones que representa su concentración es el doble. Entonces, esta suma debe ser igual a la concentración de las sustancias que justamente liberaron esos protones en solución acuosa. Esos son la concentración de amoníaco, porque son los cationes de amonio que se disociaron para liberar cierta cantidad de protones, más la concentración de fosfato, porque son los hidrógenos fosfato que se disociaron para generar protones, más la concentración de iones hidróxido, o H, porque sabemos que en la disociación del agua, por cada OH que se forma, se genera un H+. Ahora, esta ecuación como tal no la podemos resolver, son 6 variables, una sola ecuación, así que vamos a recurrir a las constantes de equilibrio y vamos a buscar algo. Nosotros conocemos la concentración de hidrógeno fosfato y de amonio, aproximadamente, y queremos calcular la concentración de H+, para calcular el pH. Entonces vamos a tratar de que todo esté en función de estos tres términos, HPO4, NH4+, y H+, y por supuesto de las constantes de equilibrio, que también las tenemos como dato. Podemos expresar cada constante de equilibrio para las tres disociaciones del ácido fosfórico, donde la concentración de hidrógeno fosfato es más o menos la concentración del ácido fosfórico total, 0,101 molar. Nos damos cuenta que en el equilibrio de la segunda disociación, la concentración de hidrógeno fosfato se puede expresar en términos de H+, lo que queremos calcular, HPO4, que es lo que tenemos, y K2 también tenemos como dato. Haremos lo mismo para las demás especies. La concentración de hidrógeno fosfato es H por H2P4 sobre K1, pero dihidrógeno fosfato, o sea H2P4, lo tenemos. Así que la concentración de ácido fosfórico sería la concentración de protones al cuadrado por concentración de hidrógeno fosfato sobre la primera constante de disociación por la segunda constante de disociación. Podemos hacer lo mismo para el fosfato. Para el amonio también tenemos una constante de equilibrio, K. Entonces, la concentración de amonio total es 0,2 molar, aproximadamente. Y podemos expresar la concentración de amoníaco en función de valores que conocemos. Por último, en solución acuosa, el agua se autodisocia y se cumple el producto iónico del agua, Kw, que es H más por OH. Entonces podemos determinar la concentración de hidróxido, o H menos, como Kw sobre H más, la concentración de protones. Ahora, en nuestra ecuación inicial, podemos reemplazar una mejor expresión para cada especie. De esta forma, nos damos cuenta que todo está en función de H más, lo que queremos calcular, y todo lo demás nosotros lo conocemos. Entonces, reemplazando, tenemos una ecuación de una sola variable, pero esta es una muy difícil de resolver. Entonces multiplicamos todo por H. Operamos. Y esta ecuación sigue siendo difícil de resolver. Entonces, podemos ayudarnos de algo. Esto de aquí es un diagrama de especiación.
Nos dice en qué proporción está cada especie de ácido fosfórico a determinado pH. Y cada especie me refiero como ácido fosfórico, hidrógeno fosfato o fosfato. Tú puedes conocer los puntos de intersección, siendo cada uno el menos logaritmo de cada constante de disociación. Y bueno, nosotros aproximamos que todo el ácido fosfórico está en forma de hidrógeno fosfato, es decir, HPO4. Podemos hacer la semisuma de pK2 más pK3, lo que nos sale más o menos como 9.7. Te invito a que lo calcules. Entonces, nuestro pH va alrededor de 10 a la menos 9, por lo que H más al cuadrado va alrededor de 10 a la menos 18. H2 por 10 a la 6 vale alrededor de 10 a la menos 12. H al cubo por 10 a la octava vale alrededor de 10 a la menos 19. Te puedes dar cuenta que los términos que son 10 a la menos 18 y 10 a la menos 19 son mucho más pequeños que 10 a la menos 12. O sea, que si omitimos estos términos en la suma, el resultado no debería cambiar prácticamente nada. Por lo que ahora tenemos una ecuación muy fácil y podemos determinar H más. Y por lo tanto, nuestro pH, que sale 8,07. Y bien, esa sería la resolución de esta segunda parte. Gracias por ver. Hasta pronto.